buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana con mucha información, pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Cálida. Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Muy bien, y empezamos el programa hablando de regresos. Ayer se han reportado varios regresos y empecemos por el de Zoraida Ábalos. Esta mañana, muy tempranito, ya ella ha entrado al Ministerio Público, donde ha sido recibida por fiscales y personal administrativo en medio de muestras de mucho cariño. Ayer yo entrevisté a Zoraida Ábalos en Radio Santa Rosa y nos dijo que estaba esperando justamente el decreto del colegiado que la había sentenciado a su favor para que se ordenara su inmediata reposición. Eso sucedió ayer. El Poder Judicial, como dice la noticia de la República, ordenó la inmediata reposición de Zoraida Ábalos. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha sacado una resolución que apareció hoy en El Peruano, también acogiendo la orden judicial. Zoraida Ábalos, reitero, ingresó esta mañana, muy temprano, hace minutos, en compañía de los fiscales que la recibieron. ¿Qué viene ahora? Una junta de fiscales supremos donde se va a elegir al fiscal de la Nación por los próximos 3 años. El señor Juan Carlos Villena desempeña el cargo de manera provisional, porque solo eran 3. Ahora que son 4, la doctora Delia Espinosa, la doctora Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez y el señor Juan Carlos Villena, ahora los 4 van a elegir uno que probablemente sea el señor Juan Carlos Villena. O la doctora Espinosa, pero probablemente sea el doctor Juan Carlos Villena, que ya viene desempeñando el cargo, que tuvo el mejor puntaje en el concurso, dado que Zoraida Ábalos ha dicho reiteradas veces que ella ya fue fiscal de la Nación, no tiene ningún interés en serlo, y Pablo Sánchez lo mismo. Es un final feliz para una época trágica para la Fiscalía, hay que decirlo. No es bueno que la Fiscalía, que el Ministerio Público pierda fiscales supremos porque son destituidos disciplinariamente por graves faltas cometidas y que además estén involucrados en actos de corrupción. ¿Qué otro regreso tenemos? Por favor, el siguiente regreso también es importante. El doctor Javier Pacheco renunció al cargo de Procurador General del Estado. ¿Para qué? Para permitir que la señora Cargajulca regrese al puesto. ¿Por qué? A ver, la señora Cargajulca, la doctora Cargajulca, había sido nombrada Procuradora General del Estado peruano, pero por el gobierno Castillo. Pero el mismo gobierno Castillo la votó de mala manera. Ella litigó y dijo, señores, este es un cargo, de acuerdo a ley, por 5 años, donde yo tengo estabilidad en el puesto justamente para garantizar la autonomía de una Procuraduría General del Estado, que no es la abogada del gobierno de turno, sino es la abogada del Estado peruano. Ha ganado su reposición. Fue a las instalaciones, acompañándose de la policía, no la dejaron entrar, puso la denuncia e inmediatamente el Poder Judicial señaló nuevamente que tenía que ser repuesta. Ante esto, le correspondía al Ministerio de Justicia remover al doctor Pacheco. No lo hizo el doctor Pacheco de motu propio, dijo, miren, por mi honor, mi dignidad, yo prefiero retirarme para que la doctora pueda entrar. Finalmente, hoy también se ha formalizado y la doctora Carajulca ha regresado a ser la Procuradora General del Estado peruano. Puede gustar o no gustar, pero eso es lo que dispone la norma y eso es lo que hay que cumplir. Y otro que regresó, pero a Puno, ¿quién fue? A ver, por favor.
el presidente del Consejo de Ministros y puso este tuit. Puno, Premier reafirma compromiso del gobierno con el desarrollo de la industria energética, minera y alpaquera de Carabaya. Destacó las oportunidades que ofrecerá la creación de la Universidad Nacional de Carabaya a todos los jóvenes de la región. Fue hacer relaciones públicas, un poco de demagogia, pero el problema es que le fue pésimo, porque inmediatamente los familiares de las víctimas, sobre todo teniendo en consideración los muertos en Mazocruz y en Juliaca, señalaron lo obvio. El señor Gustavo de Gansén dijo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que todos nosotros somos terroristas. Claro, los terruquió. ¿No se acuerdan? Estos son los verdaderos violentistas, estos son los violentos, gritaba Gustavo Adriansen ante dos personas que sí estaban pegando de gritos y que la seguridad de la Comisión Interamericana retiró a pedido de las propias víctimas. Pero claro, involucró a todas las víctimas. Ayer dijo en Carabaya que se alegraba de que no se hubieran sumado a las protestas y que ya se iban a investigar las muertes. No cayó bien. Y pese al enorme cerco de seguridad con el que tuvo que llegar él y otros ministros, esto fue lo que pasó. Vean las imágenes. Una de las señoras ahí presente, detenida, es la madre de un chico de 15 años que el gobierno asesinó. ¿Quieren ignorar? ¿Quieren hacerle creer a Puno que esto no ha pasado? 19 muertos en Juliaca, 3 muertos en Mazocruz, frente a los cuales la policía disparó a matar, porque esas eran sus órdenes en enero, cuando ya en diciembre eso había ocurrido en Andahuaylas, en Ayacucho, y continuó ocurriendo en Arequipa, en Cusco, en Lima. En total 50 muertos por proyectil de arma de fuego, o del Ejército del Perú o de la Policía Nacional. El señor Adriansen no era ministro en ese entonces. El primer ministro de Defensa, perdón, el ministro de Defensa fue el señor Otárola y luego fue presidente del Consejo de Ministros. Pero él fue el agente del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él ha sostenido que aquí no pasó nada, que un grupo de violentistas se levantó y quería matar a toda la Policía Nacional y a todo el ejército peruano, entonces había que disparar a matar, pues. O, como dijo la señora presidenta, en Puno hubo una avalancha humana, eso dijo, ante la prensa extranjera, provocada por los ponchos rojos de Bolivia que disparaban balas Dum Dum. ¿Dónde está la investigación real? En el Ministerio Público. ¿Qué hizo Patricia Benavides? Centralizó toda la investigación en Lima. ¿Para qué? Para que no se desarrollara cabalmente un acto de justicia a la gente que le está diciendo al gobierno: me mataste a mi hijo de 15 años, que no era político, que no estaba protestando, que simplemente pasaba por ahí. Lo que se ha avanzado, lo poco que se ha avanzado en la identificación de los autores materiales, es decir, de policías y militares que dispararon, se debe a las familias y a la prensa. Y a algunos fiscales que han trabajado un poquito más. ¿Con qué cara te presentas en Puno? ¿Pero con qué cara? ¿A ofrecer qué? Cositas. Una universidad, te voy a ofrecer un progreso. ¿Con qué cara? Pero la palabra conflicto social es pecaminosa. No se puede usar. Vamos a explorar esta nueva línea de trabajo del Ministerio de Educación después de la pausa. Volvemos. Pues bien, ayer nos hemos enterado que Miriam Ponce, ministra de Educación, en enero pasado, solicitó a la Dirección de Educación Básica Regular una revisión
de todos los materiales escolares, tanto para maestros como para alumnos, que se iban a usar en el año 2024. Y ordenó esta revisión a esta dirección para que se ubicaran palabras sensibles, palabras que no pueden ser conocidas por niños, niñas y adolescentes. No, son pecaminosas. Como la Santa Inquisición, 6 funcionarios de esta dirección dedicaron todo marzo, todo su esfuerzo y tarea, a revisar 700 publicaciones o más, buscando palabras malditas, palabras que no pueden existir, como por ejemplo dictadura. Yo no sé cómo van a enseñar historia del Perú, porque todo el siglo XIX y el siglo XX hemos tenido dictaduras en el Perú, pero la palabra dictadura es sensible. No vaya a ser que digan que tenemos una dictadura parlamentaria. No vaya a ser que los alumnos se den cuenta que hay abuso de poder. No vaya a ser que los alumnos se den cuenta que el gobierno de Alberto Fujimori fue una dictadura. No vaya a ser dictadura. Prohibido. Prohibido, no les miento. Conflicto social. Ah, no, prohibido. Eso no existe. No. Que la gente proteste porque el Estado abusa, eso no existe. No existe el conflicto social. No existe el conflicto armado interno. ¿Eh? No, no, no. Tiene que ser terrorismo. Como gritan los orates de la pestilencia acá en la puerta de mi casa o en el ojo que llora. Y yo entiendo que gente orate, ¿no es cierto?, no pueda distinguir qué cosa significa conflicto armado interno porque no ha llevado ni siquiera un curso básico, ¿no es cierto?, de educación primaria. Conflicto armado interno es una categoría creada por las Naciones Unidas, una categoría jurídica para entender un fenómeno global que implica violencia armada. Ecuador, por ejemplo, acaba de declarar su situación de delincuencia feroz como conflicto armado interno. Nosotros, dentro del conflicto armado interno, tenemos terrorismo y tenemos también represión del Estado, porque es un conflicto armado. No, no, esos funcionarios, 6 funcionarios que tenemos sus nombres, porque firman este documento, no admiten que exista en el Perú conflicto armado interno. Eso es pecado. La palabra subversión es pecaminosa también, ¿ah? ¿Ok? Dictadura, conflicto armado interno, no. Conflicto social, tampoco. Aborto, no existe la palabra aborto. No se puede explicar ni siquiera qué cosa es. Esas son palabras pecaminosas. Educación sexual integral. No, 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 no. Acá no hay ninguna educación sexual. Y por supuesto, género. Género es una palabra maldita. Maldita. Entonces tiene que ser eliminada de la faz de la tierra. De los 700 materiales, encontraron 50 y tantos con estas palabras malditas, pero han seleccionado 22. 22 que sus hijos, los que van a la educación pública, por supuesto, porque esto en la escuela privada fue superado hace 1000 años, no van a tener posibilidad de conocer, por ejemplo, este libro. Este libro que yo tengo acá, Yuyanapac, está prohibido para la educación pública. Prohibido, es un libro prohibido, ¿por qué? Porque tiene fotos de la gente que murió, la gente que fue asesinada por Sendero Luminoso del MRTA. ¿No? Fotos obviamente fuertes, fotos difíciles que están en el lugar de la memoria. Entonces, tu hijo que estudia el Perú contemporáneo no puede ver esta fotografía de una torre derrumbada. No, no puede. Ni hablar. No vaya a creer que esto existió. Este libro lo han prohibido. Lo han prohibido. Chico de tercero, cuarto, quinto y media no puede saber en fotografías qué cosa pasó en el Perú en 1980 hasta el año 2000. Este libro es producto de una exposición fotográfica que hizo la Comisión de la Verdad y que luego ha albergado el lugar de la memoria. Ah, el ojo que llora también está prohibido y el lugar de la memoria también están prohibidos. Todo está prohibido. Hay cosas tan absolutamente disparatadas
como vetar un libro entero, porque vetan el libro entero, porque hay una entrevista a Salomón Lerner donde él usa la palabra subversión. Prohíben un libro entero porque en el ejemplo de matemáticas, para establecer porcentajes, en un curso de finanzas para los últimos años de secundaria, finanzas escolares, se le pide a los niños utilizar, o adolescentes, utilizar una comparación en porcentajes del número de fallecidos en Ayacucho por la violencia terrorista versus el número de fallecidos en todo el Perú. Ese ejemplo, pecaminoso. Eso lo ha producido en un informe de más de 30 páginas. Libro por libro, ahí tenemos el informe, remitido al señor Morgan Quero el día que juramentó. Es la Santa Inquisición, es el índex. 6 profesionales de la Dirección de Educación Básica Regular se han dedicado a expurgar libros para que los niños no sepan ninguna de estas 6 palabras malditas. Esto, por supuesto, viene del Congreso. La presidenta de la Comisión de Educación es una pastora evangélica, fanática religiosa. Yo respeto mucho a las personas de otros cultos. Yo soy católica, pero no estoy interesada en que los evangélicos impongan sus creencias tampoco, por si acaso. Un poquito de tolerancia con los católicos, que somos mayoría finalmente. Es impresionante. La encerrona esta mañana reportó Marcos Cifuentes que se comunicó con el ministro Morgan Quero y le dijo que no, que ese informe no se iba a aplicar. Eso espero, ¿no? Pero la investigación tiene que ser completa. ¿En manos de quién está la educación básica regular? ¿En manos de qué personas que pueden producir un informe que de verdad hace empalidecer al índice del Vaticano, que no existe hace mucho tiempo, además? O sea, la Santa Inquisición se quedó cortísima frente a esto. 22 libros prohibidos, censurados. Uno lo tengo yo acá en mi casa. Está al alcance de mis hijos, ¿ah? Y siempre ha estado. Y qué bueno que puedan ver lo que pasó en su país, para que no vuelva a pasar. La gente que no tiene memoria repite los mismos errores. Acá no hubieron dictaduras, acá no hay conflictos sociales. Enseñarle a un niño que la protesta legítima es aquella que respeta el derecho del otro, eso es lo que han vetado, porque está con ejemplos el informe, ¿ah? Decirle a la gente sí se puede protestar, es tu derecho, pero tienes que respetar el derecho de los demás, eso lo han vetado. Buscar en Google, en una guía de citado para maestros, porque hasta las guías de citado para maestros han sido vetadas. Buscar en Google como ejemplo enfoque de género y violencia de género como ejemplo, eso hace que veten toda la guía de citado, porque hay que poner igualdad de género. Si no, es un término confuso. Confuso en la imaginación de la señora que ha revisado el texto, por supuesto. A mí estas cosas de verdad podrían darnos risa, ¿ya? Pero a mí me dan miedo. A mí me dan miedo. Porque un grupúsculo de enajenados puede terminar conduciendo la educación peruana, prohibiéndole a niños y niñas de 13, 14 años que reciben violencia sexual en su hogar, tener la posibilidad de identificar lo que les está pasando, ¿no es cierto? Y poder denunciarlo, porque no se puede hablar de eso, porque está prohibido de hablar el niño, la niña, el adolescente de educación sexual. ¿Saben cuál es el porcentaje del Ministerio de Embarazo de Adolescente en el Perú? Adolescente. ¿Saben cuál es el porcentaje? 13% y no baja, porque esas criaturas son violadas en sus casas. Y el único lugar donde podrían ser rescatadas es en la escuela. Y estos trogloditas ponen a esas niñas y niños a disposición de la violencia familiar que tienen que sufrir. Porque no, solo en la familia se puede hablar de sexo. Y vaya que se habla y se hace en la familia en el Perú.
Dejémonos de tonterías. ¿Eso es lo que quiere el ministro? Ha dicho que no. Vamos a estar atentos para que no se le quite a los niños de la educación pública, hay que decir, porque en la educación privada esto no sucede, ¿verdad? En la educación privada hay educación sexual, en la educación privada se habla de historia del Perú con absoluta libertad, en la educación privada le enseñan a los niños cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Es al niño más pobre al que condenan al oscurantismo y no tienen derecho, no tienen derecho a esto. Bueno, ¿qué más? Tenemos más Inquisición, por favor. Bueno, este es el tuit porque el que nos advierte de todo esto es José Luis Gargurevich, que fue viceministro de Educación. Un pedido explícito del despacho de la ministra Ponce convocó en marzo a revisores a excluir textos escolares donde se mencione conflicto social, aborto, género, educación sexual. Una cosa es pedir censura y otra cosa es sustentarlo en un informe técnico. Es infame y surreal. Y está todo documentado. Ahí tienen en verdecito, esas son las palabritas, libro por libro, y van poniendo con fotos y todo, dónde está el pecado y por qué tienen que ser sancionados. Una cosa realmente de horror, de horror. A estas personas las tienen que despedir. No tienen criterio para manejar la educación pública. Así como se saca a un sentenciado por terrorismo de un aula, porque no tiene criterio para estar con niños, así como no se puede poner a un acosado, ¿no es cierto?, de pedofilia frente a una clase, porque no puede estar, porque es un peligro para los niños, estas personas fanáticas religiosas son un peligro para los niños también. Pero de eso no se ha dicho nada todavía. Mientras tanto, hay un paro en Sutepa, por si acaso. Hay un paro en Sutepa. Esto es algo que debería preocupar bastante más al ministro de Educación que estar absolutamente enloquecido con textos escolares. Y luego, porque estamos hablando de conservadores, Rafael López Aliaga, nuestro alcalde conservador, ha decidido postular a la presidencia del 2026, donde lanza su candidatura en Iquitos y nos deja, por supuesto, frases para el recuerdo. Loreto es un país, ha dicho. Caramba. Sí, pues, por eso es que la educación peruana está como está. Loreto es un país y promete un tren, él, que es propietario de trenes, promete un tren hasta Iquitos, pero ha dicho que va a utilizar las partes navegables del río Amazonas. ¿Ustedes entendieron? Yo no. No tengo la más remota idea de qué cosa ha ofrecido. Ha salido con licencia, es verdad, se la dio la Municipalidad de Lima. ¿Por qué tan prematuramente? No lo sabemos. Tal vez hay algo que Rafael López Aliaga sí sabe y se está lanzando ya a la presidencia de la República. Nos tenemos que despedir. Les deseo a todos un fin de semana. Vayan al lugar de la memoria, lleven a sus hijos para que entiendan qué cosa pasó en el Perú. Es una muestra bastante equilibrada y que tiene muchísima documentación e información, que es lo que necesitas en estos casos. Y si pues de repente a algún funcionario del Ministerio de Educación le parece sensible que hayan militares condenados por matar civiles inocentes. Sí, pues, pero eso pasó. Y es imprescindible que lo sepamos para que no vuelva a pasar, para que nunca más una presidenta, ¿no es cierto?, y su ministro de Defensa y su primer ministro den órdenes a las Fuerzas Armadas de disparar contra población civil. Para que eso nunca más nos vuelva a pasar. Porque nos sigue pasando, ¿verdad? Nos sigue pasando si no aprendemos que no nos puede pasar. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya.
Yo cambio seguro. ¿Y tú? Cálida. Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Nos vemos, nos reencontramos nuevamente el día lunes. Tengan un buen fin de semana.